llenos, encendidos por el Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Rey, por favor. Le invito a que se ponga un momentito sobre sus pies y por favor levante su manita derecha, diga conmigo: la palabra de Dios da vida y transforma. Su manita en el corazón, diga: la palabra de Dios me da vida y me transforma. Dele la mejor ofrenda de palmas al Rey. Qué alegría verles, qué alegría poder estar en la casa de Dios. Yo quiero que hoy recibamos con alegría a nuestros amigos que están con nosotros, pero también los que están a través de las redes sociales. Los recibimos con un fuerte aplauso de cariño, de respeto, y gracias por estar con nosotros. Aleluya. Iniciamos esta serie preciosa, llenos, encendidos por el Espíritu Santo. Esta serie que nos muestra al Espíritu de Dios. Y cuando comenzamos a hablar del Espíritu de Dios, nos damos cuenta las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero lo más interesante y lo más extraordinario es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, llena nuestra vida, llena nuestra alma es reconfortada, nuestra alma es transformada porque Dios está en nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de diferentes manifestaciones, de la forma en que Él se presenta, diferentes maneras. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y la Biblia dice, vaya conmigo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Diga conmigo: llama de fuego. En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esta cita en el versículo 1, estamos en Éxodo capítulo 3, pero en el versículo 1 inicia esta cita haciendo mención cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Él estaba en ese lugar, estaba apacentando las ovejas. En ese lugar Moisés tuvo experiencias extraordinarias, porque en ese monte, en el monte de Horeb, el Señor le entrega, bueno, en el Antiguo Testamento al inicio aparece como Horeb, pero luego se menciona el monte Sinaí. Ahí es donde Dios le da a Moisés los mandamientos, las tablas de los mandamientos. Y ahí Moisés tuvo diferentes vivencias. Pero ayúdeme, por favor, ayúdeme. Dice la Biblia en el versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba apacentando ovejas. Moisés estaba haciendo un trabajo sin darse cuenta que ahí Dios lo iba a encontrar. Se le apareció, dice la Biblia, como llama de fuego. Ahí se le apareció. Y cuando yo estaba estudiando este tema, Dios me trasladó a los momentos de mi niñez. Recuerdo que cuando era muy niño trabajaba en una imprenta, y estando en esa imprenta, todos los sábados ayunaba. Me tomaba mediodía para ayunar, pero no porque alguien me lo impusiera, sino que yo deseaba hacer esos ayunos todos los sábados. Y todos los sábados, toda la semana escuchaba una emisora de Quetzaltenango. ¿Sabe qué me dio a entender esta cita? Que yo estaba como Moisés, haciendo un trabajo, y ahí Dios se encontraba conmigo. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro.
A veces estamos en nuestro trabajo y Dios se nos manifiesta, Dios nos habla a través de una canción, nos habla a través de una prédica, algo estamos, y Dios está presente ahí. El Señor seguramente tenía algo conmigo desde que estaba en ese trabajo, desde que era niño. Ahora vayamos al momento en cuando usted está en su trabajo. De repente escucha algo. De repente escucha una canción, de repente escucha un mensaje y Dios comienza a hablarle. A Moisés la Biblia dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Estaba el Espíritu de Dios ahí. Estaba el Espíritu de Dios. Cuando yo estaba trabajando, siendo un niño de tal vez 10 años, 11 años, tal vez 12, ya no recuerdo. Siendo un niño, yo tenía algo. Bueno, no es que yo tuviera, el Espíritu Santo tenía algo conmigo. Y por eso escuchaba música cristiana. Crecí con los voceros de Cristo. Y ayunaba. Esta cita me llevó a esos momentos. Pero no es el tema. Allá me entretuve. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Diga conmigo, llama de fuego. A ver otra vez, llama de fuego. ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo? Como una llama de fuego en el Antiguo Testamento. Se encuentra con Moisés. Pero en el versículo 13, capítulo 13, versículo 21, en la Reina Valera dice, y Jehová, ahora me ayuda por favor, lea conmigo, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? ¿Para qué? Para guiarlos en el camino. Y de noche en una columna de fuego. Mire, llama de fuego, columna de fuego. Pero sigamos por favor. Y de noche en una columna de fuego ¿para qué? Alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, el versículo 22, ¿cómo inicia? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni de noche. Dele un fuerte aplauso al rey, porque ahí hay una revelación que usted tiene que tomar para su vida. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu de Dios está con usted, el que nos llena. ¿Se recuerda que hablamos que hay dos sucesos en la vida del cristiano? Nuestra conversión, recibimos a Cristo. Los discípulos habían recibido a Cristo, estaban convencidos, eran salvos. Pero el siguiente suceso, el suceso siguiente a la conversión, era la llenura del Espíritu Santo. Dos sucesos. La llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entonces nos llena, suceden cosas extraordinarias. Pero estoy todavía en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu de Dios se aparece. El Espíritu de Dios se aparece. Y se aparece, dice el capítulo 3, como llama de fuego. Y en el versículo 13 aparece como una columna de fuego. Diga conmigo, columna de fuego. ¿Sabe cuál fue ahí la escena? El pueblo de Israel, el faraón se había opuesto y había dicho, ustedes no se van. Y no se van. Pero ahí en el capítulo 13, el pueblo de Israel, el faraón soltó, permitió que saliera el pueblo de Israel. En ese momento, dice la Biblia, que Dios no permitió que pasaran por el camino de los filisteos, sino que Dios los llevó por el mar, porque Dios dijo, no va a hacer que se arrepientan. Cuando vean y hay que pelear, se van a arrepentir. No, mejor los voy a llevar por el desierto. El asunto es que cuando Él los lleva por el desierto, ¿sabe qué? En el día había algo que los protegía, algo que los guiaba. Era la columna de nube, una nube. La nube cubría, ¿para qué? Para guiarlos. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios,
su vida va a ser guiada. Usted no va a caminar solo. Diga conmigo: el Espíritu de Dios. Dígalo: el Espíritu de Dios me guía. Y dice la Biblia que la columna de fuego era para alumbrarles. Sabe que el Espíritu de Dios nos va a alumbrar el camino. Y esta analogía de comparar al Espíritu Santo con el fuego, en el Antiguo Testamento se presenta como columna de fuego, y en el Nuevo Testamento, en Hechos, se presenta nuevamente las llamas de fuego. Y las llamas de fuego, diga conmigo: las llamas de fuego, dígalo fuerte: las llamas de fuego traen poder y beneficios. Es que qué lindo. Me detengo un segundo. No hay nada más hermoso que le pase a usted en la vida que tener al Espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios y tiene la llenura del Espíritu Santo, que es algo que nosotros debemos de anhelar constantemente. No es un suceso, no es una vez, es constante. Decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. El miércoles no se va a perder el tema, atmósferas espirituales. Le va a volar la cabeza. Pero mire, si usted tiene al Espíritu de Dios, usted está súper bien. Las llamas de fuego entonces traen poder y beneficios. Hechos capítulo 2, versículo 3, estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos llena. Pero Hechos capítulo 2, versículo 3, en la traducción lenguaje actual dice: luego, lea conmigo, luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. ¿Qué se colocaba sobre ellos? Llamas de fuego. Así lo vieron. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿quién dijo que iba a aparecer eso? ¿Quién dijo que iba a haber poder, que iba a descender el Espíritu Santo? Lo dijo Jesús. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Oiga, el Espíritu Santo, lo dijo Jesús. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y van a recibir poder. Y luego nos ubicamos en Hechos 2, versículo 3. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es poder. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Dígalo fuerte: el Espíritu Santo es poder. Y su manita en el corazón y diga: el Espíritu Santo me llena de poder. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. En Lucas capítulo 2, versículo 25. Ahora entendamos esto. Lucas 2, 25. Veamos qué le pasó a Simeón. El versículo 25 dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y ayúdeme, que dice la Biblia: y el Espíritu Santo estaba sobre él. El versículo 26. Y le había sido revelado o mostrado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido, o sea, guiado por el Espíritu, vino al templo. Ahora, ayúdeme, porque dice la Biblia que Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, suceden dos cosas. Mire cómo se dan los beneficios. Lo primero es que el Espíritu Santo te dará revelación. Diga conmigo: revelación. No, otra vez. Diga conmigo fuerte: revelación. ¿Sabe qué es la revelación? También es visión. Porque se nos revela el propósito que nosotros tenemos en la vida.
por el cual fuimos creados. Hay propósitos. Cuando está el Espíritu Santo con nosotros, hay revelación, hay visión. Y dice el versículo 27, y movido, o sea, guiado por el Espíritu, vino al templo. Si el Espíritu Santo está sobre ti, te va a dar revelación y también va a guiar tus pasos. El Espíritu Santo nos guía, nos protege y nos transforma. Diga conmigo, nos transforma. Diga, nos protege. Ahora levante su manita. Quiero hacer una confesión sobre su vida. Le pido a Dios que el fuego del Espíritu Santo que está en ti produzca lo que hizo con Simeón. Que Él te guíe, que Dios te guíe, te revele sus propósitos, te dé de sus diseños, te proteja y te transforme. Yo quiero que le dé la más fuerte ofrenda de palmas al Rey. Es que sabe que, hermano, usted no camina solo. Si está el Espíritu de Dios en usted, cosas gloriosas pasan. Dios nos llena de poder, Dios nos da de sus beneficios. Diga conmigo revelación, diga conmigo guianza. Y las llamas encienden entonces nuestra vida y nuestra alma. El mismo Espíritu Santo se revela y muestra sus atributos. Su manita en el corazón, diga conmigo, Espíritu Santo, llena mi vida. Diga, Espíritu Santo, inunda mi vida. ¿Sabe que siempre tenemos que anhelar? Siempre anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora que el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo, es quien nos llena, es quien nos enciende, Él es el que da vida, el que restaura, el que protege, el que levanta. Pero el Espíritu Santo muestra sus atributos. Las llamas encienden nuestra vida y nuestra alma. ¿Quiere conocer los atributos del Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, versículo 14, en la Reina Valera. Ayúdeme, pero ayúdeme, porque la idea central de esta serie es que conozcamos al Espíritu Santo. Conózcalo, conózcalo. Él trae revelación, Él nos guía. Pero veamos lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Cuando leía estos versículos, hermano, solito me quebrantaba, hermano. Lo bueno es que todos estaban durmiendo. Lea conmigo Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, levante su manita, diga yo soy hijo de Dios, diga yo soy guiado por el Espíritu Santo. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A veces nos encontramos con algunos amigos, algunas personas, y si nos ponemos a hablar de estos temas, algunos dicen, yo no creo que todos sean hijos de Dios. Es más, pero vas a la iglesia, sí, pero y le comienzan a decir a uno un montón de cosas. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, esto es impresionante, porque el Espíritu Santo, Él es nuestra guía
y nos da identidad. Y entonces, por eso es que yo quiero que usted me ayude leyendo la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién lo guía a usted? ¿Quién lo guía? ¿Quién lo invita a usted a venir a la iglesia? Tal vez un amigo, tal vez su familia, pero usted quiere ir. Es que ¿sabe qué? Usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que a nosotros nos da seguridad de ser hijos de Dios. Cuando a nosotros nos guía el Espíritu Santo. Pero eso no es una palabra que yo se la invente, eso es lo que dice la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero el versículo 16 ¿no le parece interesante? Lea conmigo. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es lo que viene a confirmar a nuestro corazón, nos da testimonio, nos sentimos hijos, nos sentimos amados, nos sentimos la obra maestra. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Nadie nos va a quitar eso. Nadie, es el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo a nosotros nos guía. Y el Espíritu Santo nos da identidad. Diga conmigo, me da identidad. Ahora, vean lo que dice Mateo 20:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿No le ha pasado, hermano, que le piden un consejo? Y usted da un gran consejo y la gente ahí, hasta usted se sorprende, porque le cuento, a mí me ha pasado. Es que la Biblia dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cuál es su temor de enfrentar los privados en la universidad? ¿Cuál es su temor cuando va a solicitar un trabajo? Y primero se pone a temblar. El Señor es quien hablará. Claro, si usted es guiado por Dios. Pues si usted no es guiado por Dios, usted lo hace según sus fuerzas. Entonces, el Espíritu Santo pone las palabras correctas. Diga conmigo palabras correctas. A ver, otra vez, diga conmigo palabras correctas. Entonces el Espíritu Santo, eso es lo que hace con nosotros. Si tiene que ir a hablar con su suegra, ¿qué tiene que hacer? Pide al Espíritu Santo que le dé las palabras correctas. Ayúdeme. Mateo 12:28. Hoy sí nos vamos a ir un poco tarde porque son muchas las citas bíblicas. Mateo 12:28. Lea conmigo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nos cantaba el pastor de Monterrey, que un día él, estaba en un retiro, estaba echando fuera demonios y una señorita estaba endemoniada. Llegó con el pastor y le dijo: pastor, ¿qué hacemos? Mire, son las 12 en punto. Es hora de mi almuerzo. Espéreme, a las 2 regreso. ¿Y qué hacía con la endemoniada? 2 horas. Y ellos ahí esperando. Cuando llega el pastor la hora del almuerzo, ¿qué pasó? Es que está endemoniada. Vaya, solo aléjese de él, de ella, porque ella no soporta el espíritu que usted tiene. No oró, no hizo mayor cosa. Esa fue la instrucción. Esa autoridad.
¿Se imagina? Tal vez debió habérselo dicho antes, pero era la forma en que él funcionaba. Ahora, yo lo que quiero mostrarle es que para echar fuera demonios se necesita el Espíritu de Dios. Por el Espíritu Santo se expulsan demonios. Pastor, es que me cuesta con los vicios. Es que si está el Espíritu de Dios sobre ti, tú tienes autoridad y tú tienes que reprender. Todo espíritu de vicio se va, todo espíritu de muerte se va, todo espíritu en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Rey, porque el Espíritu Santo nos da autoridad, hermano. Por el Espíritu Santo se expulsan demonios. Se le va la luz en la casa y usted se pone a gritar. Y siente que saber qué pasa. Pero a veces no puede dormir. ¿Quién está con usted? Diga conmigo el Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo, usted tiene que actuar con autoridad. Juan capítulo 4, versículo 23, dice la Biblia, lea conmigo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sabe qué también hace el Espíritu Santo? Nos conduce a la adoración. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos conduce a la adoración. Aquí creo que no sucede. Hay momentos en que está la adoración tan linda, todo está fluyendo tan lindo, y algunos frescos, como que nada pasara. Es más, algunos se atreven a decir: a mí la alabanza no me llegó. ¿Y caso era para vos? Porque la alabanza es para Dios. ¿Se acuerda que no le podemos, antes le decíamos a la chica que la amábamos, que la adorábamos y que no sé qué? La adoración no es para la chica. La adoración es para Dios. Solo Él merece la adoración. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Cuando usted está a lo mejor de la alabanza y siente esa necesidad de meterse, de adorar, ¿sabe quién está orando ahí? El Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. A ver, dígalo pues: el Espíritu Santo. Él es quien nos conduce. Es más, le doy un consejo. Cuando usted entre en un momento de tentación, porque las tentaciones llegan, ¿sabe qué tiene que hacer? Póngase a adorar. Ponga su canto ahí de los que más le guste. Me meto contigo, Señor. Me conecto contigo. Esa es la diferencia entre los que viven una vida cristiana bendecida y otros que viven una vida promedio, pero en fracaso. Nosotros tenemos que vivir una vida victoriosa. Diga conmigo: victoriosa. Entonces el Espíritu Santo es quien nos conduce a la adoración. ¿Le gusta adorar? Pastor, pero ore por mí para que me vaya bien en los negocios. Pero no le gusta adorar. A la gente le gustan temas motivacionales. Pero hablemos de adoración. Ahí sí ya no nos metamos. Querida iglesia, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos conduce a la adoración. Levante su manita, diga conmigo: Espíritu Santo, disfruta este ambiente. Disfruta el ambiente. Queremos adorarte. En Juan capítulo 16, versículo 13, lea conmigo.
Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabe que otro atributo del Espíritu Santo que nos llena es que Él nos conduce a toda verdad? Cada vez que haga algo, pregúntele al Espíritu Santo, ¿estoy en lo correcto? Este negocio, ¿estoy en lo correcto? Hay gente que tiene conflictos aún con principios bíblicos. Debo, no debo de ofrendar, debo, no debo de apoyar. El Espíritu, si usted tiene el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Le tenemos que decir, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 7, versículo 8, que dice la Biblia: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ayúdeme, que dice la Biblia, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. Yo sé que todos los que están acá casi tienen alas, son tan santos, pero a veces nos equivocamos, hermano. ¿Usted qué siente? Ay, le fallé a Dios. Ay, dije algo que no tenía que decir. Hice algo. ¿Sabe quién es el que está ahí? El Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien redarguye nuestra vida. Pero ayúdenme, por favor, Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, pero lea conmigo, por favor, y de igual manera. A ver, ayúdeme. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Solo con eso debíamos de terminar el mensaje. ¿Sabe quién está con usted en esas debilidades? El Espíritu de Dios. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero mire, hermano, ¿se da cuenta la importancia de darle el valor al Espíritu Santo? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y Él es el que intercede por nosotros, hermano. Ay, ojalá pudiéramos entender la magnitud de esta atmósfera espiritual, hermanos, que pudiéramos comprender tan hermoso tener al Espíritu Santo. Lo más hermoso que nos puede pasar es tener al Espíritu Santo. Porque cuando a veces vamos en el camino y somos tentados, allí está el Espíritu Santo. Él es el que nos detiene. Detenete. A propósito, hay gente que cree en este tiempo que Dios castiga. Dios no te castiga. Tu propio pecado te alcanza. Sos atrapado con los lazos de tu pecado.
Una persona que se pasa fumando y el Espíritu Santo. ¿Y qué? Si esto es para hombres. Tranquilo. Tu propio pecado te va a alcanzar. Y después dice, Dios a mí me castigó. No te castigó. Tu pecado te alcanzó. Tu pecado te alcanzó. Resulta con cáncer de pulmones. Es que fue que su pecado lo alcanzó. Y me podría pasar enumerando los pecados. Pero precioso Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades. Y cuando ya vamos a caer, le decimos, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Y ya vamos a caer. Y el Espíritu Santo llega y nos redarguye, hermano. Den un fuerte aplauso al Rey, al Espíritu de Dios. Hermano, Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede por usted. Él intercede por mí. El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso cada día debemos decir, Espíritu Santo, llena mi corazón. Llena mi corazón. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Leamos hasta el 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos revela el corazón de Dios? El Espíritu Santo nos revela el corazón de Dios. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, si la llama del Espíritu Santo está en nosotros, nuestra vida es encendida, nuestra alma es encendida, trae guianza y trae revelación. Cada día debemos decirle, Espíritu Santo, ven, aquí estoy, lléname, lléname. Yo quiero estar lleno, yo quiero estar lleno, quiero el fuego de tu presencia. Y se lo he dicho en otra ocasión. Yo he visto personas que caen, que se ríen, excelente, son lindas las manifestaciones. Pero si no sucede, no significa que el Espíritu Santo no está con usted, porque es por fe. Yo le invito a que se ponga un momentito sobre sus pies. Esta casa honra al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da revelación de quiénes somos. Yo quiero que todos con sus ojitos cerrados le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros amigos que han estado con nosotros en las redes sociales. Los despedimos con cariño. Habían pasado días desde que el Maestro ascendió al cielo. Su voz aún resonaba en sus corazones.
recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esperaron, no con prisa, sino con hambre, no con miedo, sino con esperanza. Él dijo que esperáramos. Entonces, esperaremos hasta que Él venga. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El aire se llenó de presencia, y sobre cada uno reposó una llama, un fuego que no consumía, un fuego que transforma. Siento su presencia llenándome. Es Él, el Espíritu prometido. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ser lleno del Espíritu Santo es más que sentir, es escuchar su voz en medio del ruido, es encender la llama y mantenerla viva cada día. Es tiempo de vivir llenos, encendidos por el Espíritu Santo.